Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenido pues a esta ayudantía de la semana número 11. La estamos grabando 11:48 del día domingo. La tenía pensado hacer en Teams, pero bueno, yo asumiría que están en vacaciones ya y algunos no pueden asistir del curso, los que siempre asisten, así que lo voy a hacer por medio digital directamente, ¿ok? Entonces la grabación la van a tener en YouTube de fácil acceso y todo el contenido del archivo pues en el OneDrive de siempre. Todo está accesible desde el grupo de ayudantías que tenemos, ¿ok? Entonces vamos haciendo lo que es la ayudantía de la semana número 11. Tenemos dos ejercicios y mezclamos diccionario, un poco de while y archivos sobre todo, ¿ok? Bien. Eh, Ejercicio número 1, informe estudiantil. Se tiene el siguiente archivo llamado info24.txt con la información de estudiantes de la siguiente forma. Entonces, podemos observar que contiene informe estudiantil 2024 como encabezado, ¿no? Esto se le llama encabezado. Nombre, rayita matrícula, rayita notas. Esto también se lo conoce como encabezado, ¿ok? Las notas podemos observar que son 5 notas siempre, ¿ya? Y podemos observar que está separado por comas. También hay que tenerlo en cuenta. Y son números enteros. Otra cosa que hay que tener en cuenta. Los nombres pues solo es una palabra. Rayita, las matrículas son números, solo números, ¿ok? Entonces, también nos podemos percatar en la última línea de Sebastián. Rayita tiene número de matrícula. Rayita y tiene notas que son numerales. Eso hay que también tomarlo en cuenta por si acaso, ¿ok? Entonces, una vez visto la estructura, vamos a leer los siguientes enunciados. Dice, crea una función llamada crearDict, no, archivo, que recibe el nombre del archivo y retorna un diccionario de cada estudiante con sus promedios respectivos. Para el estudiante que no contenga notas, su promedio será none. Ok, sabemos que la información comienza desde aquí, desde la tercera línea del archivo. Ya, si no tenemos esto en cuenta, podemos cometer algún error. Entonces, este es el archivo, ya está creado aquí. Entonces vamos a realizar lo que corresponde, ¿no? Vamos a nuestro .py, dejamos las instrucciones por aquí y inicializamos, ¿no? Espera un momento que se me cerró esto. Listo, ahí sí. Entonces, lo primero que empezamos es creando la función. Vamos antes que todo a poner ejercicio aquí número 1 para que no se pierda. Perfecto. Definimos la función llamada crearDict y le ponemos num a. ¿Ok? Eso significa que va a recibir un parámetro en específico. ¿Ok? Perfecto. Entonces, está grabando. Todo bien. Perfecto. Sí. ¿Ok? Entonces, tenemos para crear el diccionario el nombre de la función y dice que recibe un archivo, nombre del archivo, y retorna un diccionario de cada estudiante con sus promedios respectivos. Bueno, aquí obviamente vamos a asumir que el archivo que se recibe es este de aquí, ¿ok? Porque bueno, no te dice de qué se trata ese archivo, pero asumimos obviamente como estamos en el mismo ejercicio, ¿no? Ok, dice que el diccionario va a tener cada estudiante con sus respectivos promedios, es decir, las claves van a ser nombres y los valores van a ser el promedio de estas 5 notas. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta, que no lo dice directamente, no dice clave va a ser nombre directamente, pero hay que asumir. ¿Ok? Entonces, dice que el promedio será none. ¿Ok? Para el estudiante que no contenga notas, es decir, para el Sebastián que tiene numeral, 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 que significa que, bueno, no contiene notas, ¿no? Pues asumimos también eso. Entonces, muchas cosas no están directamente puestas, pero nosotros como programadores hay que tratar de interpretar todo eso. ¿Por qué hago los ejercicios así últimamente? Porque el primer parcial en los ejercicios estuvieron fuertes, tuvieron no tan directos, tuvieron, digamos, mucho contexto y tendrían que entender ese contexto. Entonces hay que aprender a leer y a tratar de entender el contexto. Entonces, perfecto, ya sabemos
todos los detalles que debemos tener en cuenta. Ahora sí, vamos primero a crear el diccionario vacío, porque esta función lo que hace es retornar un diccionario vacío. Entonces vamos a poner dic y creamos el diccionario vacío. Y recuerden que es con llave. Perfecto, tenemos el diccionario vacío. Ahora, lo que vamos a hacer es una lectura de archivos. ¿Cómo vamos a hacer eso? File. Bueno, siempre yo le coloco file, ustedes pueden poner archivo, cualquier nombre de variable, ¿no? Entonces yo le pongo file y yo uso el open, ¿ok? El open. Y aquí dentro le doy el nombre del archivo, que el nombre del archivo ya lo contenemos en como parámetro de la función, ¿no? Lo recibimos. Y podemos poner R, pero recuerden que esto puede leerse por defecto en R, ¿ok? Bien, vamos a leer dos veces lo que sería el encabezado, porque no necesito el encabezado que me diga de cómo está conformado cada línea, porque bueno, yo eso solo es información para mí, interpretarlo, ¿no? Y bueno, peor el título del informe, no lo necesito porque no me contiene información útil, ¿ok? La información útil empieza de acá. Entonces, una vez que he saltado esos dos encabezados, lo único que me queda hacer es leer cada línea, y eso lo hacemos con un for, recuerden, ¿ok? Entonces, for línea in file. Lo que va a pasar aquí es que va a recorrer cada línea por cada iteración del for, ¿ok? Entonces, primera línea va a ser Mateo, rayita toda la matrícula, rayita 10, 10, 10, 9, 5. Entonces, vamos a intentar separar todos estos datos correctamente, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner nombre, vamos a poner acá también matrícula, acá notas. Entonces, esto va a ser igual a justamente línea.strip. Vamos a primero quitarles los saltos de línea. Yo siempre recomiendo hacer esto. Luego .split de ¿qué cosa? La rayita. Ya, esto del strip me han preguntado muchas veces si es necesario o no es necesario. Sí es necesario, chicos, porque bueno, depende. Si ustedes saben usar correctamente el strip, o sea, ya lo saben usar completamente, ya no es necesario en algunas ocasiones. Por ejemplo, en este ejercicio específico no es necesario, ya, pero en otros ejercicios sí. Por ejemplo, el 5 tiene un salto de línea por defecto al último, porque obviamente salta de línea en el archivo. Si yo separo ese 5 y lo quiero convertir en entero, es decir, si yo hago un entero de un 5 con un salto de línea, está en mayúscula, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? El int no va a salir error ni nada, simplemente se elimina por defecto, ya está. Por eso en este ejercicio específico el strip no sería tan necesario, porque tendremos que convertir en entero para promediar, ya no va a ser tan necesario. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo en la última línea? Por ejemplo, aquí voy a hacer la prueba. Aquí en esta última línea tengo un mes del año. Por ejemplo, tengo enero. Pero enero no va a estar solo, va a estar con un salto de línea. ¿Qué pasa si yo necesito comparar ese mes del año con otra variable, digamos, con un mes que ingresa como parámetro? Esta condición, si el mes no toma en cuenta este salto de línea, nunca va a ser verdadero. Entonces, para ese tipo de cosas hay que tener cuidado, porque el strip me ayuda a eliminar saltos de línea y espacios por defecto. O sea, no necesito colocarle aquí saltos de línea, por defecto lo hace. Entonces, me ayuda a quitar este salto de línea o algún tipo de espacio que pueda contener. Todo esto lo borra, el espacio y el salto de línea, dejando completamente limpia la línea. Entonces, siempre aquí hay un salto de línea que debemos eliminar, y en ciertas ocasiones es obligatorio eliminarlo. Por ejemplo, aquí en enero, que obviamente me va a hacer efecto el salto de línea al compararlo con una variable string, porque enero con salto de línea no es igual a enero, ¿ya? Entonces, para esas ocasiones el strip hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo siempre digo, limpien la línea siempre con .strip y luego .split para los datos que quieran. O sea, para evitar algunas cosas, pues usen strip ya. Si lo saben manejar y no desean colocarlo, no lo coloquen. Pero si yo siempre recomiendo colocarlo, por si acaso. Ya. Por si acaso no tengan en cuenta en algunas cosas. Igual,
si siempre lo ponen no les repercute en nada. El strip lo único que hace es eliminar saltos de línea y espacios laterales en ambos sentidos. ¿Ok? Entonces el punto split lo que me va a hacer es nombre, matrícula y notas, y los va a colocar en estas variables haciendo un desempaquetamiento. ¿Ok? Bien. Yo necesito colocar como clave del diccionario los nombres y el promedio de las notas como valor en el diccionario. Yo tengo la clave sí, pero no tengo el valor. El valor necesito convertirlo en entero. Y aquí se viene un problema porque yo no tengo estos números en enteros. Hay que convertir cada número en entero. Y si lo tenemos en una lista, por ejemplo, notas, igual, sabemos que hasta ahorita notas, ¿qué es? Notas es un string, solo un string separado. Bueno, un string donde tiene esta estructura. Si se dan cuenta, a esto le podemos hacer un punto split, ¿no? Entonces, estos como son notas, vamos a hacerle un split de la coma. ¿Ya? Y ahora tenemos una lista, pero no hay ninguna función que me convierta todos los caracteres de los elementos de una lista en números. Entonces tendremos que recorrer cada número. ¿Ya? Y ahora sí tendremos que convertir, ¿no?, cada uno de estos datos en enteros. La forma más sencilla es de esta manera. Recorremos los índices de la lista de notas, ¿ya? Y vamos a poner que notas, para no crear más variables, notas en el índice i va a ser igual a notas en el índice i, pero convertidos en enteros. ¿Ya? Esta es una forma sencilla y rápida. Bueno, no sencilla, pero sí rápida de hacerlo. ¿Ya? Convertir todas las listas en enteros rápidamente. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo todo esto, yo puedo sacar el promedio diciendo que vendría a ser la suma de todas las notas, va dividido para el len de todas las notas, así se saca el promedio. Obtengo el promedio. Y luego con esto yo puedo decir diccionario con nombre va a ser igual a promedio. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer. Sencillamente, esto de aquí es sencillo. Lo más difícil era convertir cada nota de la lista en entero, porque está en string. Eso era lo difícil. Lo que estamos haciendo aquí es recorrer los índices completos de notas. Recuerden que notas venía primero en un string separado por comas, pero lo convertimos en lista. Entonces podemos recorrer los índices de lista diciéndole i in range de len de notas. Entonces al recorrer lista lo que estamos haciendo aquí es una mutabilidad, o sea, diciendo que cada elemento se va a convertir en entero. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Y no habría ningún problema. ¿Ok? Entonces, entienden este código bastante sencillo. Lo hago así directamente para no tener que crear más, porque podríamos crear notas 1 igual a una lista vacía y ir agregando las nuevas notas con append. Pero lo podemos hacer rápidamente. Lo podemos hacer así rápidamente. ¿Ok? Bien, entonces tenemos dic promedio. Bueno, tenemos ya el diccionario y nosotros pensaríamos, perfecto. Como el for recorre todas las líneas y como aquí, bueno, recorre todas las líneas, voy a obtener toda la información. Pero no estamos teniendo en cuenta el estudiante que no tenga nota. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificamos que un estudiante no tiene notas? Pues que simplemente en la línea exista un numeral. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, yo sugeriría colocar bueno, puede ser aquí. Sugeriría colocar un condicional, decir si la línea no contiene, perdón, si el numeral no está en la línea, not in línea. Esto lo que hace es buscar si hay un numeral o no. Y si hay un numeral, pues no realiza todo este proceso. ¿Ya? Porque recuerden que si realizamos este proceso con ese numeral me va a decir error, porque no podemos convertir ese numeral en entero. ¿Ya? Entonces, incluso hasta esto de aquí, esta línea, incluso hasta ahí, funciona correctamente.
pero ya con el for len ya no funcionaría cuando convierte en entero ya no funcionaría. Por eso este condicional debe estar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentra un estudiante con estas notas? Lo que sucede es que le agregamos también al diccionario. ¿Pero qué dice? Me dice que debo agregarlo con nan. ¿Ya? Su promedio será nan. Entonces, debemos colocar aquí nan. Y listo. Así estaría el diccionario correctamente creado. Con las condiciones, la conversión de datos, la operación del promedio y las asignaciones con condiciones respectivamente. ¿Ya? Entonces, para que vean que funciona este código, y bueno, para ver si funciona y si hay un error, pues corregirlo ahora. Vamos a probar este archivo. Vamos a imprimir lo que me retorna, que será un diccionario. Entonces, ¿cómo se llama el archivo? Se llama info24.txt. Verifiquemos que esté en el directorio y si está, info24.txt. Entonces colocamos info24.txt. Listo. Entonces imprimimos lo que se supone que debe darme el diccionario. Le damos play y me tiene que dar los promedios correspondientes. Entonces aquí está. Todo correcto. Funciona todo bien. Por ejemplo, Henry debe tener 10 completamente. Y sí tiene 10. El promedio más bajo sería... ¿Quién tiene más 9? Donny. Donny es el promedio más bajo, 9.2, si se dan cuenta. Ah, no, Mateo. Mateo tiene un 5, por eso le baja el promedio. Mateo es el que más promedio bajo tiene. Y Sebastián... se me cerró la consola. Vamos a darle play. Por ejemplo, Sebastián... Miren, Sebastián aquí no lo tenemos. Eso es un error. Debe salirnos Sebastián y debe mostrarnos el numeral. O sea, debe mostrarnos con el valor nan. Entonces, aquí vemos un problema que debemos corregir. ¿Ok? Entonces, el problema que yo veo es que simplemente no está agregado Sebastián, ¿no? Vamos a agregarlo aquí. No estaba agregado. Entonces vamos a darle run de nuevo para que vean que funciona. Sebastián, no. ¿Ya? Perfecto. Y este sería el código respecto a crear un diccionario leyendo un archivo. Si se preguntan, la estructura de lectura y creación de diccionario es casi idéntica en la mayoría de ejercicios, porque ustedes empiezan creando un diccionario vacío, leyendo encabezados, abriendo el archivo, recorriendo, desempaquetando, haciéndolo strip y split. Y bueno, esta operación puede variar. Esto de acá abajo puede variar, pero esto primerito casi siempre es igual. Entonces, a medida que ustedes van haciendo más ejercicios respecto a cómo leer archivos, cómo escribir archivos, se dan cuenta que tiene una estructura específica. Y esto es lo que lo vuelve sencillo en el segundo parcial. Porque no es de pensar una lógica súper extraña, sino que mecanizarse con una forma de escribir el código. Y al momento de estar mecanizado, ya pues lo que es la lógica viene acá atrás, abajo. ¿Ya? Pero obviamente hay que entender un poco el contexto, cómo se hace todo esto, el porqué de cada cosa. ¿Ya? Entonces, perfecto, una vez entendido esa parte de ahí, vamos con lo siguiente que dice ingreso. Bien, vamos a enumerar esto de aquí para que no nos cause problemas después. Vamos a poner def ingreso nom a para el archivo. Recibe el nombre del archivo, perfecto. Esta función preguntará al usuario un nombre, una matrícula y 5 notas. Asuma que el usuario ingresa correctamente todos estos parámetros. Deberá añadir al archivo con el correcto formato toda la información dada por el usuario. Añadir, esto es importante, porque ¿qué pasa si escribir me decía que escriba un archivo? Entonces no estuviese añadiendo. Y esto es importante en archivos porque nos determina si vamos a usar la W o la A como parámetro. ¿Ok? Entonces vamos aquí a colocar file igual a open. Y aquí vamos a poner nom a del archivo. Y aquí vamos a poner en modo A, no en W. ¿Ok? Entonces, le vamos a pedir al
al usuario un nombre. Entonces este nombre lo vamos a tener en una variable input, ingrese el nombre. ¿Ya? Perfecto. También vamos a tener la matrícula, que vamos a decirle input, ingrese la matrícula, punto y coma. Tendremos también las notas. Podríamos decirle que me entregue las notas separadas por coma y ya está, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Notas igual input, ingrese 5 notas separadas por coma. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que el usuario ingresa todo eso bien. Entonces podemos escribir listo en el archivo. Como está en modo A, lo va a añadir. Entonces al ponerle write y colocarle pues todo lo que deba escribir, ¿no? Vamos a ponerle en un formato respectivo. Entonces primero va el nombre. Uy, está mal, sería así, separado por rayita. Entonces aquí nombre, rayita, aquí luego va matrícula, rayita, y acá van notas, que como están separados por comas lo podemos colocar directamente sin tener que desglosar o algo parecido, ¿no? Entonces, como estamos asumiendo que el usuario ingresa todos estos parámetros correctamente, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, lo último que faltaría siempre es dejar el salto de línea, recuerden, para que el siguiente dato o la siguiente iteración de esta función funcione correctamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, info24 tiene el cursor acá. Esto está mal. Deberíamos dejarlo en la siguiente línea. ¿Por qué? Porque lo va a añadir acá. Entonces queremos que lo añada abajo y salta. Y como salta de línea, va a dejar el cursor siempre listo para ingresar una nueva nota. Entonces, lo que hacemos aquí ahorita es ver si el programa funciona. Por cierto, me estoy olvidando de cerrar el archivo y esto siempre debe ser cerrado. El archivo siempre lo deben cerrar. ¿Ya? Entonces, esta función no retorna nada, solamente lo añade al archivo, ya está. Entonces vamos a probar esto. Ingreso con el nombre del archivo, que sería info24.txt. Entonces lo que vamos a hacer es ver el archivo. Vamos a darle run al programa. Ok, vamos a ver el archivo. Como está en modo Appen, vamos a escribir aquí Gonzalo, y aquí la matrícula de Gonzalo va a ser esto de aquí, las notas separadas por coma. Entonces vamos a ingresar 10, 10, 10, 9, 8. Vamos a ingresar esto. Entonces, una vez terminado, debería agregarse aquí. O sea, no se agregó, se creó algo nuevo porque le pusimos un nombre diferente. Entonces vamos a eliminar esto. No debemos colocar un nombre diferente en el programa. Debe ser el mismo archivo. Ya, entonces aquí no es 21, es 24, me equivoqué. Vamos a darle play de nuevo y vamos a ver que el cambio funcione, ¿no? Gonzalo, la matrícula va a ser todo esto. Y notas separadas por coma. Entonces vamos a poner 5 notas y vemos que se añadió Gonzalo correctamente y el cursor quedó abajo. Entonces todo esto está bien, ¿ya? Y aquí me pregunta otra vez por el nombre porque le estoy dando play de nuevo, supongo. Sí, le estoy dando play de nuevo. ¿Ya? Entonces, esto es el ejercicio. ¿Ya? Esa es la función, nada más. Si se dan cuenta, es bastante sencilla. Lo difícil viene después. En el tercer enunciado, que aquí vamos a usar while. While con verificaciones. ¿Ya? Crea una función llamada ingreso múltiple. Ok. Entonces vamos a crear esa función llamada ingreso múltiple. Ya, ingreso múltiple, que dice que recibe el nombre del archivo. Esta función pedirá al usuario 5 nombres y matrículas. Valide que la matrícula ingresada sean solo números. Luego añade esta información al archivo sabiendo que las notas predeterminadas para cada uno serán todo esto de aquí. Ya. Aquí viene algo complicado porque debemos usar un while, ya que el usuario puede que se equivoque en ingresar la matrícula.
y eso me puede repercutir y simplemente no puede funcionarme, ¿no? O sea, si la matrícula se ingresa mal, le voy a volver a pedir hasta que sean 5 nombres y matrícula. ¿Ok? Entonces, con decir que valide, voy a usar el while. Con decir validar, pues voy a usar el while. ¿Ya? Entonces, como quiere 5 nombres y matrícula sí o sí, y al decir valide matrícula, pues ya vamos a hacer un nexo entre estas dos y de ley vamos a usar un while. ¿Ya? Por último, debemos añadir esta información al archivo. Como el anterior, solo que, bueno, aquí vamos a usar otro mecanismo para conseguir esa información. También vemos que las notas predeterminadas para cada uno serán numerales separados por coma. Entonces, está bien. Como Sebastián, que no tenía notas, pero sí estaba ingresado con nombre y matrícula. Entonces, vamos haciendo esto, pero antes debemos colocar aquí una lista. Vamos a crear como sería, sí, vamos a crear una lista que nos ayude a guardar la información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en esta lista me puede ayudar a guardar toda la información de estos 5 nombres y matrícula. ¿Ya? Entonces, al guardarme toda esa información, me permite usarla para la condición del while, que mientras esta lista no contenga 5 elementos, puede ser así o puede ser negado, ¿no? Con el igual, no igual. Mientras esa lista no contenga 5 elementos, entonces va a seguir dando vuelta, o en su defecto, mucho mejor. Mientras esta lista sea menor que 5, el end de la lista, los elementos de la lista sean menor que 5, se seguirá concretando, cosa que si llega a 5 se sale del while. ¿Ya? Entonces no funciona esta condición. Ahora, vamos a recopilar nombre con input, ingrese el nombre, ¿ya? Ingrese nombre. Vamos a poner ingrese nombre. Acá vamos a poner matrícula. Ingrese una matrícula. Input, ingrese una matrícula. Perfecto. Entonces tenemos nombre y matrícula, solo faltarían las notas, pero las notas por defecto están así. Ahora, lo que hay que hacer aquí es verificar si la matrícula es completamente dígitos, números. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si la matrícula es dígito, con la función isDigit comprobamos eso. Entonces, ¿qué pasa si es esto? Pues ahora sí podemos agregarlo a la lista para que lo añadan, ¿no? Entonces, .append, ¿de qué cosa? Vamos a agregar un string con un formato donde le vamos a poner nombre, rayita, así como anterior, matrícula, porque sabemos que la matrícula ya está bien correctamente ingresada, y lo que serían las notas, pero las notas, como es un predeterminado, le podemos colocar directamente todos estos numerales que son 5. ¿Ya? Entonces, una vez contenido esto, después de que termine el while, sabemos que sí o sí tenemos 5 elementos en la lista. Y sabemos que cada matrícula son números. ¿Ya? Esto funciona así. Entonces, perfecto. Podremos ahora escribirlo en el diccionario. Primero vamos a hacer un while y luego, ahora sí podremos abrir el archivo open con nombre del archivo en modo de agregar, porque vamos a agregar. Seguimos añadiendo información, no W. Entonces, file igual a open nombre del archivo en parámetro A. Entonces, ya tenemos la lista completa de todo lo que debemos agregar. Entonces aquí lo único que hace falta es recorrer la lista, ¿ya? Si recorremos la lista vamos a tener cada línea que debemos agregar. Y como cada iteración aquí es una línea que vamos a agregar al archivo, podemos poner un file write, y aquí le agregamos el elemento, porque el elemento ya tiene el formato específico.
De hecho, para no tener que poner aquí un salto de línea, más salto de línea, ¿qué tal si lo colocamos acá mismo? Justamente aquí. Si le colocamos este salto de línea aquí, ya no hace falta colocarle aquí salto de línea. Basta con un file wide y ya está. Podemos cerrar directamente el archivo. Lo más difícil para la escritura de archivo es ver la forma en cómo nosotros podemos agregar con el formato específico. ¿Ya? Por ejemplo, necesitamos agregar 5 nombres y matrícula. No vamos a escribir file wide 5 veces, ¿no? Cuando tenemos un for que puede iterar una lista donde contenga cada línea guardada, cada elemento guardada una línea específica del archivo, y se van a añadir estas 5 líneas. Entonces podemos hacer eso fácilmente y ya está, se acabó. Entonces esta función ya estaría. Vamos a probarla. Vamos a poner aquí, no hace falta poner un print porque esto no retorna nada. Solo colocar directamente el nombre del archivo y correr el archivo y correr el programa. Entonces vamos a visualizar el archivo de aquí. Entonces vamos a poner un nombre, vamos a poner Carlos, vamos a poner una matrícula X, vamos a poner podríamos poner Kevin, una matrícula X, Andrés, una matrícula X, Michelle, una matrícula X. A ver, ¿cuánto vamos? 1, 2, 3, 4. Ya, esta es la última. Y si colocamos unas letras como matrícula me va a seguir pidiendo. Ya, entonces vamos a añadir nuevamente Karen, pero con una matrícula correcta. Y ahora sí se terminó. O sea que la validación sí funciona. La validación sí funciona. Solo que habría que ponerle un mensaje indicando de que lo que está ingresando se está mal. Y también podemos comprobar que se añadieron las 5 líneas. ¿Ya? Entonces, sí funciona. Lo único que habría que hacer es añadirle el mensaje de que si la matrícula no está correctamente ingresada, entonces vamos a ingresar aquí en la consola, ingresar correctamente o matrícula errónea, para indicarle al usuario que está ingresando mal un parámetro, el parámetro de matrícula. ¿Ya? Entonces ya con esto podríamos nosotros eliminar esto de aquí un ratito y ver que funcione con la matrícula, ¿no?, correspondiente. Entonces vamos a ingresar aquí Carlos. Vamos a eliminar esta C. Carlos. Vamos a ingresar una mala matrícula y ahí sí me sale el mensaje. Entonces, Carlos con toda la matrícula correspondiente. Bueno, vamos a finalizar este programa de una vez. Si lo cortan no se agrega nada, obviamente, ¿no? Entonces, perfecto. También funciona. Ahí lo tienen para analizar también. Un ejercicio más. Listo, entonces con todo esto ya estaría el primer ejercicio. ¿Ya? Vamos con el segundo, que está bonito, la verdad. Me inspiré haciendo este ejercicio. Entonces vamos acá. Pongamos numeral ejercicio 2. Listo. Listo, vamos. Vamos con el ejercicio 2. ¿Ya? Se desea realizar... Vamos a ver si está grabando todo bien, todo correcto. 34 minutos de grabación, sí. A ver, todo bien. Esperemos que sí. Si no, me tocaría grabar todo de nuevo. Se desea realizar un programa que contenga un menú principal con las siguientes opciones. Ya. Programas típicos de menú principal siempre conlleva usar while. ¿Ok? Y para eso lo coloco aquí. La opción número 1 se trata de jugar. Se pedirán el nombre de 3 caracoles. Estos caracoles competirán en una carrera. ¿Ok? Bueno, aquí ya estamos leyendo los menús, ¿no? Tenemos opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Dice que la opción
salir, finalizar el programa. La opción salir es el número 3. ¿Ok? El usuario va a elegir cada opción, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, este ejercicio tiene una estructura. Cuando se trata de menú siempre tiene una estructura específica. ¿Ok? Entonces primero vamos creando el menú. Y esto lo vamos a hacer con ayuda de algunas funciones. Por ejemplo, vamos a crear una función menú donde me imprima directamente el menú y no necesite imprimir todo el menú, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos poniendo así de esta manera. 1 punto, jugar. 2 puntos, mostrar histórico. Y 3 puntos, salir. Ya. Entonces, con esto ya nosotros podemos tener el menú creado, ¿no? Y ahora sí, podremos acá colocar opción igual a, pues, una opción vacía, solo para poder ingresar al while y ponerle que mientras la opción no sea salir, bueno, no sea 3, porque la opción 3 es la salir, ¿no? Vamos a decirle al usuario que ingrese una opción en número. ¿Ok? Entonces, mientras la opción no sea salir, perfecto. Vamos a decirle al usuario que ingrese una opción llamada OPC. Ingrese una opción. Y aquí, pues, para recomendarle que sea número, ¿no? Número. ¿Ok? Entonces, el usuario va a ingresar aquí una opción. Y no necesitamos convertirla en string porque podríamos decirle que si la opción es igual a 1, hacemos debido proceso, ¿no? Si la opción es 2, hacemos también un debido proceso. Ya. Y si la opción es 3, pues le ponemos algún mensajito de adiós, nos vemos, ya se terminó el programa, ¿no? De hecho podríamos ponerlo ya, ¿no? Print programa finalizado con éxito. Programa finalizado con éxito. Ya. Entonces, bueno, aquí en vez de opción 3, bueno, sí, está bien. Opción 3. Ya. Entonces aquí me sale error porque, bueno, debo tener algo adentro, ¿no? Y por último, podríamos añadirle la opción de que si el usuario ingresa una opción inválida. Opción inválida. Ya. Entonces, esta es la estructura de un menú principal. Se va por aquí, por acá, depende de la opción del usuario. Y dependiendo de los caminos, hace tal cosa. Pero siempre el while va a tener opción, no debe ser igual a 3, porque la 3 es la opción salir. ¿Ok? Entonces, antes de mostrarle, antes de pedirle al usuario una opción, hay que pedirle un menú. Hay que mostrarle un menú. Entonces, por eso vamos a poner, antes de pedirle una opción, antes de eso, presentamos el menú. Y solo llamamos a la función porque ya tiene print. ¿Ok? Perfecto. Esa es la estructura principal de un menú, entonces no hay ningún problema. Ahora vamos a ver qué hace la opción 1. Dice, la opción 1 se trata de jugar. Se pedirán el nombre de 3 caracoles. ¿Ok? Vamos a pedirle al usuario que ingrese el nombre de 3 caracoles. Podríamos hacerlo en un solo ingreso, ¿no? Vamos a poner el nombre igual a input, ingrese el nombre de los 3 caracoles separados por coma. Ya. Entonces le pedimos separados por coma y ya tenemos cada uno de los nombres en una lista, porque podemos separarlo con split. Ya. Porque están separados por coma, entonces si asumimos eso, perfecto, nos viene de perla. Entonces, listo, estos caracoles competirán en una carrera. ¿Ok? Simule en qué posición quedan cada uno de los caracoles dándole aleatoriamente el primer, segundo, tercer puesto. ¿Ok? Cada uno de estos caracoles van a tener el primero, el segundo y el tercer puesto. Digo, luego registren un archivo añadiendo esta información sabiendo que el archivo tiene la siguiente estructura. Entonces, vamos a tener que ingresar un archivo con esta estructura. Algo que vamos a asumir aquí es que el archivo ya está creado. Ya, porque hay dos opciones, ¿no? Si el archivo existe y si el archivo no existe. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo podríamos empezar con respecto a ponerle primer, segundo y tercer lugar a estos caracoles? Eso es una buena pregunta. ¿Qué tal si creamos aquí una lista que nos sirva, lista de puestos, que nos sirva para asignarle aleatoriamente primer, segundo y tercer puesto? Aleatoriamente. ¿Ok? Entonces podríamos hacer, vamos a hacer esta lista poniendo primero, segundo y tercero puesto. Ya. Entonces esa lista de puestos me sirve para recolectar una información específica y colocarle pues a un caracol, ¿no? Y ahí lo tendría, la verdad. Ya, aquí lo difícil va a ser, la verdad, registrarlo en el archivo. Bueno, otra cosa que también vamos a usar aquí es el random, ¿no? Import random as rd para contener esa librería en nuestro ejercicio. Entonces, tenemos los nombres ya en una lista y podemos asignarles los puestos. Ya, aquí vamos a usar una función. Me parece mucho mejor usar una función que no sé si la han visto, que sería el shuffle. Ya, lo que hace esta función es entreverar una lista. Ya, por ejemplo, tenemos esta lista ordenada y lo que hace es simplemente altera la secuencia de la lista, lo entrevera, o sea, trata de dejar todo desordenado. ¿Ok? Eso es lo que hace la función shuffle. Igual aquí lo vamos a entender. Lo interesante del shuffle es que es de la función random, es de la librería random. O sea, podemos hacer un RD. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a poniendo shuffle que está aquí. Y lo que hace shuffle es entreverar una lista. Lista de puestos. Perfecto. Entonces, esa lista de puestos va a ser entreverada. Y podemos usarla para asignarle paralelamente a cada uno de estos nombres. ¿Ya? Es un poco complicado. Ahora lo que tendremos es nombre 1, nombre 2, nombre 3. Y la otra lista va a ser esta misma lista pero entreverada. ¿Ya? Lista de puestos. Vamos a tener esa lista de puestos entreverada. ¿Ok? Entonces, al tener dos listas paralelas podríamos escribirlas de la forma en que tenemos aquí en el diccionario, porque tenemos listas paralelas, ¿no? Entonces, después de hacer, por cierto, rd.shuffle sí lo toman a veces en examen, solo que les dan cómo usarlo, o sea, les dan directamente cómo se usa. ¿Ok? Entonces, aquí lo que debemos recorrer es el len de 3. Bueno, podemos ponerle directamente 3 porque siempre serán 3 caracoles. ¿Ya? Entonces, ahora lo que debemos aquí hacer antes de, bueno, de escribir todo esto es abrir el archivo. Voy a borrar eso porque, bueno, solo era para mostrarles cómo está constituido. Tenemos que abrir el archivo. ¿Y el archivo cómo se llama? No tiene un nombre específico. Aquí no me lo dice. Pero podremos crearlo, ¿no?
Bueno, vamos a asumir, de hecho debemos asumir que el archivo está creado. Entonces vamos a crear aquí un archivo donde, bueno, podremos ponerle carrera caracoles.txt. Ya. Entonces, en este archivo lo que vamos a tener es toda esta información puesta aquí. Ya, digamos que ya está creado. Entonces, suponiendo que ya está creado, el open me permite abrir carrera de caracoles, y como ya está creado y no necesito eliminar la información que había antes, debemos agregarlo con A. Entonces, estoy iterando a través de índice, y lo que vamos a poner aquí es file.write, y aquí colocamos el formato que es, por ejemplo, nombre y el puesto. Entonces, aquí vamos a poner el nombre. ¿Dónde está el nombre? En la lista nombres, con el índice i del for, ¿no? Espacio, raya espacio, llaves. Y el puesto, ¿dónde va a estar el puesto? Pues en el st puestos. Y el st puesto, aquí le ponemos también el índice i, porque son correspondientes. ¿Ya? El shuffle también es aleatorio, así que no hay problema. ¿Ya? Entonces lo que hace el shuffle es entreverar toda esta lista y dejarlo desordenado. ¿Ya? Es decir, el segundo puede estar en el primero, el tercer puesto puede estar en medio y así. ¿Ya? Y como vamos a resetear esta lista por cada bucle de while, es decir, cada vez que le dé jugar y entrevere la lista y vuelva a darle a jugar, esta lista va a volver a estar ordenada para volver a desordenarse. Así que podemos hacer eso también. ¿Ya? Una vez que se escriban de esta manera, lo que podemos hacer es ya cerrar el archivo, porque no nos compete tenerlo abierto. Porque después de jugar ya se van a ir la información. Y yo quiero que se añade y se cierre, y cuando se vuelva a jugar pues se vuelva a añadir de esta forma. Entonces este bloque de aquí es para añadir la información de qué caracol ha ganado. ¿Ok? Entonces también lo que vamos a hacer es presentar esta información en consola. Entonces, como vamos a presentar la información en consola, vamos a colocarle aquí puestos de caracoles. Y aquí pondremos dentro del forum print con el mismo formato, solo que lo vamos a imprimir por consola. Mira, esta es la diferencia. Aquí estamos haciendo algo similar, solo que para presentarlo en consola. Y acá, después pues, de todo eso, podríamos imprimir archivo creado, información añadida y juego finalizado. Ya. Y salto de línea. Entonces, de esta manera nosotros creamos la opción 1 con todo lo que conlleva la lógica. Si se dan cuenta, este ejercicio es un poco abierto, es decir, me dan pocas indicaciones, pero yo tengo mi imaginación. La imaginación también ustedes pueden crearlo a su manera, pero la cosa, entre más cosas añaden, pues más expertos se vuelven, la verdad. ¿Ya? Entonces, aquí con Shuffle, ustedes no podrían haberlo usado, podrían haber creado otra lógica para darle primer, segundo y tercer puesto. Por ejemplo, sample, podrían usar sample, decirle que les den 3, y como solo hay 3, pues le va a dar de forma aleatoria, pero en una lista también. Es como Shuffle, y sí funciona, la verdad, correctamente. Entonces no habría ningún problema. ¿Ya? Depende de cómo ustedes lo quieren hacer, les funciona. Ok, entonces esta es la opción número 1. Y revisando aquí, diría que está más que correcto, porque aquí ingresa el nombre de los 3 caracoles, le hace un split, le hace un shuffle a LST puesto, que siempre se resetea cuando empieza un bucle, un ciclo. Se abre el archivo, se imprimen en la consola puestos de caracoles, y se escriben tanto en el archivo como en la consola los puestos de los caracoles con el formato que hemos dicho. Cerramos el archivo e imprimimos que esta opción ya ha sido finalizada. Perfecto, entonces esto está más que bien, en teoría, ya lo vamos a probar
Vamos con la opción 2. Dice, la opción número 2 creará un archivo con este récord histórico llamado recordhistórico.txt. Entonces aquí vamos a poner esto es perfecto porque dice creará. ¿Qué creen que vamos a usar? ¿Qué parámetro? En vez de la A vamos a poner W. ¿Ok? Entonces vamos a abrir un archivo llamado open. No importa si usamos la misma variable de file, a la final están siendo dos cosas diferentes. Simplemente a la variable estamos asignando dos cosas diferentes, entonces se va a reasignar otra cosa y ya. Opción, open record histórico .txt y la opción va a ser una W porque se va a escribir a cada rato, sobreescribir. Me dice que se creará. El archivo contendrá la siguiente estructura. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Tenemos nombre caracol, correcto, perfecto, ya lo tenemos. Tenemos el puntaje general, ajá, y tenemos carreras hechas, correcto. ¿Qué podemos percatarnos aquí? ¿De dónde conseguimos esa información? Ajá, esta información la obtenemos del archivo anterior, que si se dan cuenta es un formato completamente diferente. ¿Ya? Y este récord histórico no es necesario incluso que esté creado en nuestro directorio, porque se crea el archivo. Entonces, la información la obtenemos del archivo creado anteriormente. Y aquí es donde vamos a tener que tener archivo de escritura y un archivo de lectura. ¿Ya? Open. Y bueno, vamos a poner todo esto de aquí, porque lo vamos a leer. ¿Sí? Eso es interesante. De hecho, tendremos que almacenar esta información en un diccionario. O bueno, podríamos... Sí, la tendremos que almacenar en un diccionario más o menos. Uh-huh. La forma en la que podemos almacenarlo momentáneamente para luego escribirlo en el archivo podría ser una lista, podría ser un diccionario. La cosa es que necesito esta información para añadirlo con un... O sea, directamente, y ir sumándole. Y esto sería un poco complicado. Craneándole sería... usar un diccionario donde los valores sean listas. Ya. Si se dan cuenta que Julio tiene 2 puntaje general y carreras hechas tiene 2. Y si se dan cuenta que Julio aquí está en tercer puesto, Julio aquí se encontró de nuevo en tercer puesto. Es decir, Julio, el caracol Julio jugó 2 veces. ¿Ya? Y tiene 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que el tercer puesto vale un puntito. Deli quedó 2 veces en segundo y tiene 4 puntos. ¿Qué quiere decir? Que el Deli tiene 2... O sea, quedar segundo lugar te da 2 puntos. Y bueno, tiene 2 partidos jugados. Macías quedó 2 veces en el primer puesto. Por eso tiene 2 carreras hechas y 6 de puntaje. Es decir, el primer puesto representa 3 puntos a favor. Y como terminó 2 veces primero, tiene 6, ¿no? Entonces, necesito recorrer cada línea del archivo y cada vez que se encuentra un nombre nuevo, sumarle, escribirlo en un diccionario, y cada vez que no se encuentre o se encuentra un nombre diferente, nuevo para el diccionario, asignarle, ¿no? O sea, debo crear una lógica de lectura. Eso es aquí lo difícil, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacerlo de la manera, digamos, complicada. Igual ustedes pueden hacerlo en la manera como ustedes quieran, pero yo diría que esta es la forma más sencilla. Crear un diccionario donde va a tener la siguiente estructura. Por ejemplo, Julio va a tener una lista de dos números, tanto el puntaje como los partidos jugados.
¿ya? Porque posteriormente podemos hacer un punto join a esta lista para añadirlos directamente así, separados por rayita. ¿Ok? Entonces, este diccionario de aquí va a ser igual a Julio, dos puntos, esta lista de aquí. Esa es la lógica a la que debemos llegar. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Pues simplemente leyendo el archivo primeramente, ¿no? ¿Me hace falta leer las dos primeras líneas? No, ¿verdad? Entonces vamos a poner readline. No, perdón, readline. Así, readline. Perfecto, ahora voy leyendo cada uno de estos con un for línea en fire. Entonces a la línea le voy haciendo una línea .strip, .split de las rayitas. ¿Ok? De hecho, puedo hacerle un .split de rayitas y espacios. ¿Ya? Porque esto está separado por espacios y rayitas, si se dan cuenta. Entonces, ya no es necesario poner líneas, sino desempaquetar todos estos datos, poniendo nombre y puesto. Ya. Entonces, esto lo agregamos en un diccionario. Pero aquí hay que hacer una lógica matemática también. Este ejercicio sí está difícil para cranearlo. En el diccionario nosotros vamos a tener que hacer una lógica matemática para, bueno, no en el diccionario, sino para calcular cuál es el puntaje que se le debe agregar al caracol. Bien, primero vamos a preguntarle si el nombre está en el diccionario, ¿no? Si el nombre no está en el diccionario, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues al diccionario vamos a añadirle el nombre y va a ser igual. Ya, le vamos a añadir directamente con igual. Entonces, esto va a ser igual al formato que ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el puntaje? El puntaje se calcula. Aquí es donde vamos a calcular el puntaje. Pero lo siguiente, que vendría a ser carreras hechas, empieza con 1. Porque es la primera vez que se encuentra, entonces una carrera hecha. El puntaje, ¿cómo vamos a calcularlo? Vamos a calcularlo con... primero lo desempaquetamos. Se supone que está unido a estas letritas, ¿no? R. Por ejemplo, 3 R. Entonces necesitamos solo este numerito convertirlo en entero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El numerito, vamos a poner que va a ser igual al puesto con indexación. Como siempre van a ser 3 caracoles, vamos a solo elegir el 1 y vamos a convertir ese primer puesto. Bueno, vamos a elegir ese primer numerito y lo vamos a convertir en entero con indexación. Puesto es un string, entonces lo vamos a indexar. Ya, obtenemos el número en modo del... Y ese número le vamos a convertir en puntaje. ¿Cómo lo convertimos en puntaje? Vamos a poner siempre 4 menos número. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que debemos invertirlo. ¿Ya? Para el primer puesto recibe 3 puntos. Para el segundo puesto recibe 2 puntos. Y para el tercer puesto recibe 1 punto. Si se dan cuenta, el primer puesto recibe siempre 3 puntos. Entonces, 4 menos 1 va a ser igual a 3. Y está bien. El segundo puesto recibe 2 puntos. Entonces, 4 menos 2, que es el segundo puesto, recibe 2 puntos. 4 menos el tercer puesto recibe 1 punto. Ya. Esta es la lógica matemática que debemos hacer para determinar el puntaje. Ya. Sí, es un poco complicado porque metemos matemática. Pero así vamos a poder agregar directamente el puntaje. ¿Cuál es la otra forma, profe? Sí hay otra forma, más complicado. Porque, bueno, no es complicado, sino más tedioso porque hay que hacer mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si el número, bueno, si el puesto es igual a tercero,
ahí luego ponemos 2 puntos, el puntaje va a ser igual a 1, porque el tercer puesto solo se lleva un puntaje. Eso debemos hacerlo para los tres, es decir, poner el if, si el puesto es segundo, hay que poner al puntaje 2 puntos. ¿Ya? Es tedioso, no difícil, pero sí tedioso. Entonces, para evitar hacer todo eso, mejor hacemos la lógica matemática que hemos planteado. Ya, ustedes pueden hacerlo así y no hay problema, de hecho está bien. Entonces, así calculamos el puntaje. Cuando el... De hecho, este puntaje se calcula ya afuera porque no es necesario que el caracol esté o no esté en el diccionario. ¿Ya? ¿Qué pasa si el caracol ya está en el diccionario? Ahí ya la cosa cambia muchísimo. ¿Ok? Primero, lo que sucede aquí es que el diccionario en el nombre específico, en el índice 0, el puntaje se suma. O sea, más igual el puntaje nuevo. ¿Por qué indexé así 2 veces? Raro, ¿no? Recuerden que esto que contiene una lista. Por eso yo lo estoy indexando. Y esa lista que contiene 2 números, 2 elementos. La primera es el puntaje y la segunda es carreras jugadas. Y por eso yo le estoy indexando aquí. Y para la otra vendría a ser nombre, indexación 1, más igual otra carrera hecha. O sea, más igual 1. Entonces, esto es para sumar el puntaje anterior con el actual. Esto es para sumarle un 1 a las carreras que ha jugado el caracol. Entonces, si nos podemos dar cuenta, tiene sentido porque el valor, este diccionario, ¿qué es lo que me da? Una lista, y yo lo estoy indexando tranquilamente. Y como las listas son mutables, yo lo puedo decir más igual directamente. ¿Ya? Sí, un poco complicado lo de sí, en parte. Pero de otro modo sería, digamos... A ver, el otro modo en el que podríamos hacer esto es decirle que el nombre va a ser directamente igual a la lista que planteamos, pero con toda esta operación, más puntaje nuevo. El puntaje anterior más el puntaje nuevo, coma, diccionario de aquí, más 1. Ya, así debíamos hacer si lo queremos hacer en una sola línea. ¿Ya? O sea, le estoy dando directamente, le estoy asignando directamente la lista, solo que aquí adentro pongo el valor anterior más el puntaje nuevo y aquí el valor anterior más otra carrera. ¿Ya? Esta es otra forma de hacer. Voy a poner otra forma de hacerlo. ¿Ya? Entonces, sí, ahí sí, correctamente. Esto es cuando existe y cuando no existe. Ahora sí. Respecto a leer el archivo, después de hacer todas las iteraciones correspondientes, file R ya se puede cerrar. .close. ¿Ya? Ahora viene la escritura, porque lo tenemos en un diccionario todo y debemos escribirlo en el diccionario. En el archivo, perdón. Entonces vamos a recorrer clave y valor a la vez de nuestro diccionario. Por cierto, esto ya está siendo un siguiente nivel, ¿no? O sea, si ustedes comprenden todo lo que estamos haciendo aquí, ustedes están más que listos para un ejercicio fuerte. Porque estamos aplicando mucha lógica, si se dan cuenta. Clave, coma, valor en diccionario.items. Estamos recorriendo todo lo que almacenamos en diccionario anteriormente en clave valor y lo vamos a escribir en un récord histórico. Como ya cada elemento del diccionario tiene una estructura específica y no hay que ponerlos en orden de nada, entonces podemos escribirlo directamente. Como cada ciclo del for estamos recorriendo un elemento del archivo, entonces podremos escribirlo directamente en el formato deseado. Entonces, ¿qué es lo que va primero? Si vemos aquí el formato, primero va el nombre y separado por una rayita.
nombre separado por una rayita con espacios. Acá va el valor, pero el valor está en una lista, entonces vamos a separar cada elemento de esa lista con punto join, o sea, vamos a unificar todos los elementos de la lista, pero la separación de cada elemento va a ser espacio, raya, espacio, y le aplicamos un punto join al valor. Entonces, si en esta lista teníamos elemento 2, 2, se va a separar por un rayita, espacio, rayita, espacio, y se coloca directamente esta información así. Entonces, por último, salto de línea, y ya escribimos todos los elementos del archivo con el formato indicado. Bueno, esto de acá arriba siempre se tendrá que agregar aquí en nuestro archivo. Entonces debemos agregarlo con file w.write y vamos a colocar todo esto. Ya, saltos de línea. Listo. Salto de línea, salto de línea. Entonces ahí está bien escrito. Es un solo string, así que no pasa nada. Es más, aquí se puede lograr interpretar un salto de línea. Ya, entonces no hay ningún problema. Es como el print de acá. El print de acá parece que no, pero sí tiene saltos de línea. ¿Ok? Entonces, w.write lo que indica es el encabezado en este aspecto. Y acá estamos recorriendo el diccionario con el que ya sacamos todos los elementos que debíamos sacar del primer archivo para poder escribirlos en récords históricos. ¿Ya? Lo que hace es recopilar cada nombre que ha quedado y ponerlo en cuántas carreras hizo y cuál es el puntaje general, dependiendo del puesto que haya quedado. ¿Ok? Eso es lo que hace este programa. Una vez que se terminó de concretar toda la escritura, pues lo cerramos. ¿Ok? Lo que me falta aquí hacer es un salto de línea, porque después de escribir todo esto necesito poner un salto de línea para que siga la información en la siguiente línea. ¿Ya? La opción 3 y la opción else también está terminada. ¿Ya? Entonces, recapitulando, creamos un diccionario vacío. Aquí creamos un archivo en R, open. Bueno, no creamos, sino abrimos un archivo en lectura. Leemos las dos primeras líneas, no nos sirve. El for línea in F, R para leer cada línea. Strip split para separar todos estos nombre y puesto. El nombre lo tenemos ya directamente, pero el puesto necesitamos hacerle un debido proceso porque tiene este ER que no me sirve, ya que va directamente el valor. Y parte que el tercer puesto solo contiene el valor del puesto, pero no el valor en puntaje. El puntaje se calcula con 4 menos el valor del puesto, que si se pueden dar cuenta, entre más arriba esté, más puntos va a obtener, porque menos se le resta el 4. ¿Ok? Entonces, como hemos hecho el cálculo aquí de que Julio, porque era en tercer puesto, solo recibió un punto, y como está dos veces, como jugó dos veces y dos veces quedó en el tercer puesto, tenemos 2 puntajes. O sea que cada tercer puesto vale 1 punto, cada segundo puesto vale 2 puntos y cada primer puesto vale 3 puntos. Eso lo deducimos solo para que ahí se pongan a pensar bien full. Y practiquen más que todo. Porque, bueno, lo hice así de complicado para que se preparen en los exámenes, porque me di cuenta que el primer examen estuvo complicado. Ya. Hasta doble iteración usar. Entonces, perfecto. Esto con respecto a todo esto de aquí. ¿Ok? De aquí no habría más que decir, más que probar el programa. Sí, vamos a probar el programa. Porque bueno, entre más líneas tenga un código, más fácil es que haya algún tipo de error. Así que vamos a comprobar que no existe error. Si existe algún error, lo corregimos directamente rápido y ya está. Entonces vamos a darle play. No hace falta poner en indentación nada más. Sí. Listo, vamos a correr el programa. Bueno, ya tenemos el primer error y es con el punto join.
Ya, y esto se debe a que aquí estamos, sí, estamos cerrando el... Si se dan cuenta, F es un format y se está cerrando ahí nomás. Porque estamos usando justamente esto de aquí. Entonces vamos a, para más fácil, poner aquí. O bueno, lo que podemos hacer es usar las otras comillas. Ya. Sí, las otras comillas ya. Igual no estoy es que no estoy cerrándolo completamente. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. No estoy cerrando completamente el F. No, sí lo estoy cerrando. Sí lo estoy cerrando. Entonces sería de esta manera. Ahí. Vamos a ver si ya no me da problemas. Ya. Si se pueden dar cuenta, cuidado con el F cuando usen comillas adentro, porque puede cerrarle la orden, ¿no? Entonces usamos comillas diferentes para decir que pues son string pero creadas de diferente forma. ¿Ya? El F cuenta para estas comillas dobles y el join cuenta para las comillas simples. Vamos a, vamos a salir directamente y programa finalizado con éxito. O sea que sí funciona. Hasta ahí. Ahora, vamos a darle run y vamos a mostrar histórico porque el histórico se debe mostrar en primer acceso de una. ¿Ya? El archivo se ha creado. Sí, se ha creado. Histórico, sí, correctamente todo, pero lo que pasó es que en la línea del join mostró este error. De nuevamente. Ya, esto ya me está dando muchos errores. Mejor lo coloco acá. Como... Bueno, vamos a ponerle info. Lo colocamos acá y ya. El valor es una lista. Sí, es una lista, el valor es una lista. En el diccionario el valor es una lista. Entonces podemos hacerle un punto join. Sí. Entonces cerramos esto. Le damos play. Vamos a poner jugar. No quiero jugar, sino quiero crear el histórico de una. Jugar es más extenso. Ya. Resulta que los valores aquí son enteros. Parece que son enteros. Sí. Por eso no podemos usar el join directamente. Porque los valores aquí son enteros. No son string. Ajá, son enteros directamente. Y join no funciona cuando hay enteros. Bueno, pensaba hacerlo directamente, pero ahora habrá que usar valor indexado, ¿no? Bueno, no quería hacer esto. Entonces el valor indexado en 1, rayita, valor indexado en 2, en 1. Valor indexado en el primer elemento, valor indexado en el segundo elemento. Y ahora sí, bueno, yo lo quería hacer punto join más rápido, pero al parecer no me va a funcionar porque el punto join no se aplica con números enteros, no tuve en cuenta eso. Entonces vamos a mostrar histórico para ver si se... Bueno, ya aquí parece que ya se creó el histórico, solo que debería ponerle un mensaje de archivo creado con éxito, porque no... Me mostró el menú principal. Archivo creado con éxito. Ya, ahí sí. Y sí se crearon correctamente, solo que Macías está en todos lados. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Ya, aquí en vez de nom, no debemos usar nom, debemos usar cl. Porque estamos recorriendo el diccionario por algo, ¿no? Ya, ese es otro problema. Vamos a poner aquí
Vamos a cerrar esto un ratito. Vamos a poner récord histórico. Mostrar el récord histórico. Ya, ahora sí se cambió todo. Esto es histórico porque la O no debe contener tilde, o si no, no lo lee. Entonces, perfecto, esto funciona así correctamente, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver carrera de caracoles, el archivo, a ver si funciona. Entonces, ingrese el nombre de los 3 caracoles por coma. Entonces vamos a poner que Julio va a volver a jugar, pero los demás caracoles son nuevos. Cruz, Daisy, Stephanie, ya. Bueno, otro error. Esto era inevitable. Este error es nuevo. No me había pasado antes. Voy a corregirlo rápido y regresamos. A ver, volvemos. Len de 3. ¿Cómo vamos a sacar len de 3? Debemos poner 3 directamente. Ya no len de 3. Ya, ahí sí. Perfecto. Entonces vamos a darle play de nuevo. Vamos a ver que carreras de caracoles se escriba bien. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a jugar. Vamos a ingresar Carlos. Julio también está jugando. Coma Andrés. Ya. Entonces la información ha sido añadida. Pero no se añadió. Entonces eso significa que se creó un nuevo archivo. Y no. A ver, abrimos el archivo en módulo A. Debería agregarse. Carrera caracoles.txt. Ok. Sí, se escribió, pero como lo estaba modificando. Ajá, hubo un error. A ver, vamos a volver a jugar, vamos a ingresar los nombres. Carlos, y ya veo que los nombres no se van a colocar bien porque faltan saltos de línea. El print sí deja un salto de línea, pero el write no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Carlos, Andrés y Julio. Julio de nuevo. Hay que tener en cuenta la mayúscula aquí porque si no, pues es que serían diferentes. Entonces, la información ha sido añadida, pero como modifiqué el código después, pues se me va a escribir de esta manera, ¿no? Pero ya vemos como que ya está funcionando, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a cerrar esto, vamos a darle guardar y vamos a darle play, y ahora sí debe funcionar correctamente. Entonces a ponerle 1, vamos a ponerle Carlos, Andrés, Julio. Entonces ya me dice información añadida y juego finalizado. Entonces estos son los puestos. Carlos queda en primer lugar, Julio tercero de nuevo. Entonces Julio ha jugado 3 veces, entonces me debe mostrar el récord histórico. Ya, 3 veces. A ver, sucedió un error al parecer. Otro error. La línea 73. Aquí. Ya, eso puede ser porque no se escribió correctamente. No se añadió correctamente todo. Hay problemas con eso. Voy a detener la grabación para ya mostrarles la solución. A ver, sí funciona, solo que creo que tengo problemas con respecto al OneDrive.
es que todo está guardado aquí en OneDrive en línea para compartirlos directamente con ustedes, cosa que a veces puede dar problemas, pero bueno, hasta ahorita está funcionando. Vamos a darle play y si se pueden dar cuenta, ya me sale el menú. O sea, el código no lo he modificado hasta donde ustedes se dieron cuenta. Voy a poner jugar y voy a agregar los nombres Andrés, Carlos y Julio, separado por coma. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí en este archivo se va a modificar, se van a añadir esos nombres con el formato que he indicado. Ahora, en el récord histórico, Carlos, por ejemplo, tiene 2 partidos jugados con 4 puntos. Entonces voy a poner 2 y se dan cuenta que ahora Carlos tiene 3 partidos jugados con 5 puntos. ¿Ya? Mostrándome todo ya correctamente. Le voy a dar salir y todo se queda normalmente. Yo cierro esto, voy al PY, le voy a dar play de nuevo y se podrán dar cuenta que la información quedó. Es más, si yo hago récord histórico no se modifica porque la información quedó. Entonces vamos a ingresar nuevos nombres, por ejemplo David, Guzmán, Coco. Vamos a poner así y se agrega, miren, estos 3 puestos aquí y con aleatoriamente el primero, segundo y tercero. Vamos a darle estos nuevos y como son nombres nuevos, bueno, David mayúscula minúscula, se añaden, ¿ya? Entonces de esta manera terminamos este código. Presentaba muchos problemas problemas que se me pasaron por alto, ¿no? El lane, que no debí ponerle 3, saltos en líneas correctos. Y el último problema, la verdad, se dio al OneDrive nada más. No funcionaba por eso. Pero ahí el código está más que bien. Todo este código está correcto. Entonces, este ejercicio de los más difíciles que puedo ponerle sobre archivos. Bueno, quizás hay ejercicios más complicados. Pero bueno, así queda la ayudantía de esta semana. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmelo. Yo por estas vacaciones sí les puedo estar respondiendo, tranqui, ¿ok? Entonces chicos, pasen una feliz Navidad y un feliz año nuevo, ya que esta es la última ayudantía de este año. Regresamos al siguiente año con NumPy. Y bueno, ya dejamos atrás un poco lo de diccionario, archivos igual, para enfracarnos con NumPy y bueno, que tengan buen examen. Igual en la última semana vamos a hacer ejercicio con todo en uno, ¿no? Práctica para el examen. Listo, entonces, con todo esto, si tienen alguna pregunta me dicen. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, chao, cuídense.